Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Emilio Saldaña, Pisu. Me da mucho gusto darles la bienvenida a un día más. Hoy es miércoles de semana de U-Summit, del Summit que estamos llevando a cabo en el laboratorio de UGOP, y les agradecemos mucho su asistencia y la oportunidad de compartir con ustedes la experiencia de quienes nos acompañan. Y el día de hoy, como lo ha sido a lo largo de la semana y lo seguirá siendo hasta el viernes, estamos de manteles largos con la oportunidad y el gusto de poder presentar invitados e invitadas de la calidad que han estado viendo y que tienen el gusto para mí esta mañana de acompañarnos, más bien que tengo el gusto de que nos acompañen esta semana. Nos acompañan muy rápidamente y quiero darles la bienvenida a Elena Estavillo. Ella es maestra de Economía, Matemática y doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de París. María Elena Estavillo, buenos días, bienvenida y muchas gracias. Nos acompaña también Bogart Montiel, él es director ejecutivo de administración del Instituto Nacional Electoral, del INE. Gracias, Bogart, por acompañarnos. Además, líder de los Thinkies, para que quienes lo estén viendo, los fans Thinkies que lo estén acompañando, les mandamos un saludo. Nos acompaña también y nos da muchísimo gusto que nos acompañe Borja Colón. Él es funcionario de carrera del Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, Cuerpo Superior de Técnicos de la Generalitat Valenciana y Cuerpo de Técnicos Generales de la Administración Local. Gracias por acompañarnos. Es un placer tenerte con nosotros, Borja. Y nos acompaña también Víctor Cruz. Él es director general de TrustNet y le agradecemos mucho a los cuatro que nos hagan el honor de acompañarnos. Víctor nos estará haciendo el honor de moderar la mesa. Adelante, señor. Gracias. Que estén bienvenidos y que tengan muy grata sesión. Muchísimas gracias, Emilio. Muchas gracias. Gracias. Adelante. Bueno, antes que nada, buenos días, buenas tardes en el caso de Borja en España y todos los que nos ven fuera del horario. Muchísimas gracias en ese sentido. Para mí es un honor realmente poder contar con tres personalidades que además son de alguna manera destacados en los temas de innovación y liderazgo en ese aspecto, ¿no? Yo vengo de iniciativa privada, yo no tengo experiencia en el sector público y para mí es muy interesante ver en ese aspecto cómo ustedes pueden lidiar con los retos que el sector público implica para poder lograr la innovación dentro de los proyectos en ese aspecto. Bueno, me gustaría que comenzáramos desde lo más básico para que esto se convierta en una herramienta de aprendizaje para la gente que nos está viendo. Me gustaría entender sus puntos de vista en algunos aspectos básicos, que hagamos de esto un viaje muy divertido y que lleguemos a puntos importantes que puedan servir para que la gente, tanto en iniciativa privada como en sector público, pues pueda lograr que sus proyectos innovadores, que sus proyectos de innovación sean exitosos. ¿Les parece bien? Puedan servir. Bueno, entonces vamos a empezar con el punto más importante, que es la innovación. Para mí la innovación es un conjunto de elementos que surgen de la necesidad de algo. Y esos elementos incluyen la creatividad, incluyen las ganas, la técnica, hay muchas cosas alrededor de ello, pero para mí básicamente surgen de la necesidad. Me gustaría escuchar de cada uno de ustedes y me gustaría empezar contigo, por favor, Elena. Para ti, ¿qué es innovar? Cosas alrededor de ello, pero para mí básicamente... Bueno, dicho de una manera muy sencilla, me parece que se trata de hacer cosas nuevas o hacerlas de distinta forma. Claro que cuando pensamos en innovar estamos pensando en hacerlas mejor, ¿no? Es siempre viendo hacia adelante. Y algunas personas también hablan de este fenómeno como pensar fuera de la caja. Y que a mí me parece un concepto muy atractivo, siempre me ha gustado mucho pensar en esos términos, pero no es nada sencillo. Implica precisamente salirse de un esquema al que ya estamos muy acostumbrados, que a veces dominamos, y eso también pues es a veces un obstáculo, porque hay que sentirnos incómodos, ¿no? El innovador tiene que estar incómodo porque tiene que salir de eso que conoce y enfrentarse a lo desconocido, arriesgarse. Es una parte importantísima de esta voluntad, de este carácter de la innovación, es saber enfrentar riesgos razonables, ¿no? Riesgos medidos. No es ser irresponsable, obviamente, pero sí es
estar dispuestos a buscar estas maneras que no están probadas, que pueden fracasar, y también estar dispuesto a corregir. No es una vez y se acabó todo, hay que intentar caminos nuevos, y si algo no funcionó, analizarlo y ver cómo sí puede funcionar o encontrar una manera. Creo que este es como yo contemplo este ánimo innovador y esta manera de ser, cómo enfrentar las cosas con esta voluntad de estar innovando. Excelente. Muchísimas gracias por tu opinión, Elena. Borja, nos gustaría escuchar también qué es lo que tú opinas con respecto a qué es innovar. Retomo un poco lo que decía Víctor, me seduce mucho la idea de innovación como mecanismo de supervivencia. La innovación no deja de ser una herramienta al servicio de instituciones públicas y privadas, no nos engañemos, para encontrar soluciones a problemas muchas veces complejos y irresolubles que den la capacidad a la propia organización de sobrevivir. A mí me gusta mucho una definición clásica, en este caso del año 2007 de Mullan, que dice que pueden ser, o son, mejor dicho, ideas nuevas que no tienen por qué ser originales, es decir, no tienen por qué reinventarse la rueda, ¿no? Un Pachuca se inventó. Son ideas nuevas que pueden ser implementadas, y esto es fundamental, es decir, la innovación no puede quedarse en un planteamiento meramente mental, teórico, es decir, la vertiente de aplicabilidad, la vertiente de puesta en el terreno tiene una importancia crucial en la innovación, si no, deja de tener sentido. Y por último, que genere valor público, es decir, no tiene demasiado sentido que hayamos creado una idea que solucione un problema, que la vayamos a poder implementar y que al final no tenga impacto positivo en la sociedad, si en este caso es una innovación hacia afuera, o internamente si es hacia adentro. Por lo tanto, debe reunir esos tres requisitos. Y a mí me gusta pensar la innovación precisamente siempre como ese mecanismo al que tú aludías, Víctor, como algo a lo que aferrarnos en el día a día para enfrentarnos a las dificultades, a los retos y a los desafíos a los que se ven sometidos todas las organizaciones. Como algo a lo que hacer. Excelente. Muchísimas gracias por tu opinión, realmente bastante ilustrativas ambas en ese sentido. Mi estimado Bogart, ahora sí, a ver tu opinión, por favor, de qué es innovación. Muchas gracias y nuevamente saludos a todos, a todas. Ahora se dice buenos días, buenas tardes y buenas noches, porque la ubicuidad tecnológica sin duda que nos deja llegar a cualquier parte del mundo, parte de esta innovación que es el tema que hoy nos une y que sin duda la pregunta que haces vaya que da como para varias horas acerca solamente en torno a discutir acerca justamente del vocablo innovación. Sin duda. Y fíjate que a mí me parece que es muy importante hablar de innovación, porque a pesar de que por la calle, por las revistas y un montón de lugares escuchamos el vocablo, a mí me parece que es muy importante fijar una definición. Me encanta cómo lo hacen quienes me han antecedido en la palabra, y me encanta por una cosa, porque lo han hecho de una forma muy sencilla. Me parece que si tenemos que hablar de innovación y queremos que esta permee la sociedad, es importante que cualquiera la podamos entender, porque además pues, les tengo una novedad. La innovación es inminente al ser humano, ¿no? Entonces, me gusta mucho recordar por ahí que de pronto al Dalai Lama le dice, nadie cómo se dice innovar en tibetano, ¿no? Y dice que no existe la palabra de una manera, digamos, clásica o perfecta, dice, pero es muy equivalente a pensar en la niñez. De manera tal que eso me resultó muy importante, porque a partir de ello puedes ver justamente que la innovación parte esta característica que tenemos los seres humanos de ir descubriendo y hacer cosas de una manera diferente según nos lo va demandando la necesidad de sobrevivir. De esa manera yo lo que les diría es, para mí la innovación
es esa forma de hacer las cosas de una manera diferente, justamente para lograr un valor que ya entraremos al rato en lo privado y en lo público, pero que sin duda alguna tiene que ver ya sea con la generación de ganancias, con el movimiento económico, cuando hablamos del sector privado, y cuando hablamos del sector público, pues mucho más encaminado a hacer las cosas más fácil, más rápidas, más baratas. Y por supuesto, ahora con todas las tecnologías emergentes, acercar a los gobiernos a la ciudadanía para la mejor satisfacción de sus necesidades. De modo tal que yo me quedaría con eso, innovar, tecnológicamente, hacer las cosas de una mejor forma, generando un valor a la comunidad. Excelente, muchísimas gracias, Robert. Bueno, entonces, como conclusión, de alguna manera, tomando parte de lo que ustedes mismos han dicho en el aspecto de innovación, estamos considerando que es una forma nueva de hacer las cosas, una forma que no está probada, una forma que puede fracasar, que ese es un punto muy importante, es parte de un mecanismo de sobrevivencia en ese sentido. Y bueno, y la idea es agregar valor a la sociedad, a la comunidad, en el ámbito en particular del sector público. Yo creo que la creatividad, el conocimiento, el liderazgo, inclusive, que ahorita vamos a pasar a ese punto, son parte que tienen que estar, son partes que tienen que estar en conjunto para poder lograr la innovación en ese sentido, en los ámbitos que estamos buscando. Excelente, me parece muy bien. Bueno, la siguiente pregunta sería para ustedes, que es liderazgo. Si nos puedes ayudar, por favor, Elena, la innovación en ese sentido, en los ámbitos. Bueno, ¿qué es un líder? El líder es quien impulsa, quien orienta, quien señala el camino. Esta es una manera muy general de verlo, pero la verdad es que ya en la práctica hay muchas maneras de ejercer este liderazgo, y entonces me gustaría enfocarme en estos nuevos modelos, nuevas formas de liderar que han resultado más exitosas ya en los tiempos recientes, y sobre todo en esta circunstancia en la que estamos ahora, ¿no? que trae unos retos importantísimos para seguir adelante con muchos procesos necesarios en la vida, pero también para resolver los problemas a los que nos enfrentamos ahora tan complejos con la pandemia, con la necesidad de digitalizarnos todos muy aceleradamente, la necesidad de reactivar la economía. Y aquí lo que hemos visto es que emerge un liderazgo que es adaptativo, que es horizontal, muy adentrado en el concepto del trabajo en equipo, que sabe actuar bajo incertidumbre. Yo creo que esto es aprendizaje continuo de desaprender también formas que ya no nos sirven para solucionar los problemas, de estar aprendiendo, y para aprender necesitamos recurrir a los datos, a la información, a la evidencia para contrarrestar sesgos, de estar aprendiendo para aprender. Y pues esto es todo un paquete de habilidades que ya veíamos desde hace tiempo como estas capacidades, habilidades que necesitamos las personas para este tiempo tan dinámico en el que tenemos que estar usando, aprendiendo, integrando el uso de tecnologías, de nuevos modelos de comunicación en todo momento, de integración de los espacios, como ahorita mismo estamos comunicándonos en muchos lugares del planeta. Entonces, bueno, este es el liderazgo que yo veo como el modelo que está emergiendo como el más necesario en este momento para conducir, ¿no? Para contribuir a que vayamos a esa solución de problemas. Excelente, muchísimas gracias, Elena. Creo que algo muy importante que mencionaste, tiene que ser un líder dinámico, un líder que esté adaptándose en ese sentido, ¿no? al cambio, a las circunstancias. Borja, por favor, si nos das tu opinión de qué es un líder, qué es liderazgo. Pues fijaros, yo para no ser repetitivo y
de alguna forma suscribo todo lo que ha dicho Elena. Un líder es una persona que ejerza pues, para no ser repetitivo, una atracción en relación con un equipo, tiene que ser adaptativo al cambio. Afortunadamente estas circunstancias ahora tan críticas de alguna forma nos van a dejar entrever con mayor claridad la diferencia entre el líder y el influencer, ¿no? El líder va a emerger entre las tinieblas para de alguna forma tirar de sus equipos con mayor autonomía. Pero a mí me gusta una definición que hace muy poquito lancé en Twitter, que dice lo siguiente: dice, un buen líder es aquel que se hace progresivamente innecesario. Es decir, que con el paso del tiempo ha generado una cultura organizativa lo suficientemente potente como para que la organización pueda prescindir de él. Y eso lo ha conseguido tejiendo redes con su equipo, fortaleciendo la cultura organizativa, demostrando su conocimiento y expertise, y en ningún caso imponiendo criterios con autoridad y mando. A ver, todos sabemos que hay diferentes teorías relativas o vinculadas al liderazgo. Hay un liderazgo típico, que es un liderazgo autoritario, pero fijaos que a mí me gusta más hablar de un liderazgo que no se suele hablar demasiado, que es el liderazgo de perfil bajo, low profile. Y aquí en España hay buenos ejemplos de líderes que no son demasiado notorios, si queréis decirlo así, en redes sociales o demasiado significativos, pero que su halo de autoridad permanece en el tiempo y se extiende en muchísimas organizaciones. Para mí, lo fundamental y que es lo que realmente valoro en el liderazgo son tres elementos esenciales. En primer lugar, la visión estratégica, es decir, la capacidad de que el líder tenga posibilidades para otear el horizonte y detectar las necesidades en el medio largo plazo para la organización de la que forma parte. Nosotros lo llamamos poner las luces largas. Al final, ver en el medio y largo plazo es un elemento consustancial al líder. En segundo lugar, gestionar el caos. ¿Por qué? Porque al final el caos es intrínseco en las organizaciones públicas y privadas. Y cuando hablo del caos, la capacidad del networking, de tejer redes y de relacionarse con otras instituciones, otros líderes, otras personas, afianzar alianzas y relacionarse en definitiva con sus iguales para profundizar en las necesidades de las organizaciones. Esa sería un poco así, a grosso modo, mi perspectiva de líder. Excelente. Muchísimas gracias por tu opinión en ese sentido. Bogart, a ver, platícanos para ti qué es líder, qué es liderazgo. Pues mira, fíjate que me quedo con esta parte de que es el arte de motivar a un grupo de personas hacia el logro de un fin común, un fin del que todo el mundo se vea beneficiado. Y por supuesto que ya partiendo de esa capacidad, de ese arte, de esa práctica, pues podemos encontrar distintos tipos de liderazgo, desde el que es líder nato hasta el que se convierte conscientemente en un líder, ¿no? Y que justamente va a plantear caminos bien interesantes. Pensemos en quien se lo propone, que tiene que básicamente identificar sus fortalezas, ¿no? Y todas sus oportunidades, sin duda, para empezar a generar las capacidades que sean ad hoc a ese fin común que quiere lograr, porque definitivamente que según el grupo de personas al que se vuelvan en tus seguidoras, o si quieres que se conviertan en tus seguidores, deberás llegarles desde distintos ángulos, ¿no? Sin duda que el líder necesita conocer de la materia para la que quiere transitar. De otra manera, me parece que se pueden tener muchas ganas, pero para mí el liderazgo requiere de una mezcla importante, sí, de habilidades, pero también de conocimientos rumbo a la materia o al fin objetivo que tiene en mente. Ahora, también en esta materia es muy interesante ver cómo de repente el liderazgo, y es una cosa que quiero sumar a lo que han
dicho mis compañeros, cómo de repente el liderazgo requiere de renovaciones en la figura de los sublíderes, porque parecería que al igual que la ventana de... Y ustedes como líderes, ¿cómo logran hacer crecer a ese tipo de gente que llega, que no tiene necesariamente un certificado, un documento, pero que ustedes saben y han probado y les han demostrado que tienen el conocimiento y que tienen el talento y muchas veces el liderazgo también en ese sentido, ¿no? Ahí me gustaría cambiar un poquito el orden para que no sea Elena la que esté recibiendo de entrada, siempre le preguntas la primera vez. ¿Por qué no empezamos ahora contigo, por favor, Bogart? Sí, con muchísimo gusto. Y la verdad es una pregunta, yo diría, hermosa y muy útil para identificar la realidad de la vida. Fíjate que nosotros lo que hemos podido ver ya pasando un poquito a la práctica es que en efecto, y basándome en lo que yo comentaba, que no es solamente una cosa de capacidades, sino también de conocimiento, y ahora introduces un nuevo elemento que es el talento. La realidad es que para transformar las organizaciones, para innovarlas y para avanzar justamente en la mejora de las mismas, yo me concentro además mucho en la persistencia. Yo prefiero la persistencia sumado al conocimiento indispensable del objetivo que queremos lograr, antes incluso que los conocimientos. De manera tal que es importantísimo que en las organizaciones nos demos la oportunidad de conocer a las personas no solo desde su hoja de vida o su currículum, sino a partir de charlas, de grupos, de interacción, de generar estos espacios comunes que pueden ser las cocinetas o simplemente la cafetería. Ahora se está complicando un poco más con el trabajo remoto, pero que no nos reunamos solamente a decidir el día a día, sino también a conocer acerca de lo que la gente no necesariamente aporta a su puesto o a su organización, sino que son habilidades, oficios y un sinnúmero de cosas que sabe hacer y que puede aportar de una manera a veces insospechada al objetivo que estamos buscando. Yo, por ejemplo, les voy a dar una vivencia. De pronto teníamos la necesidad de llevar a cabo lo que se llama la brújula de la innovación gubernamental, que luego les platicaría de ello. Pero finalmente es un círculo en un material rígido, y bueno, pues para cortar un círculo en PVC se volvía algo complejo. Bueno, pues resulta que uno de nuestros compañeros, además de ser ingeniero, es tatuador. Y entonces esta persona pues tenía un pulso espectacular para lograr ese objetivo. De allí que conocer a las personas sea tan interesante y que además les demos la oportunidad de lo que hoy ya, por ejemplo, Google hace, ¿no? Esta parte de darles el 20% del tiempo para poder dedicarse solamente a pensar cómo mejorar, cómo innovar. Me parece que es una cosa que tenemos que hacer y donde no necesariamente los proyectos tengan que estar ligados a la organización, o en lo público quizás sí deba estar ligado por todo el andamiaje normativo que nos regula, pero que sin duda deje volar la imaginación, la ideación, y que eso sí, con un método se pueda lograr justamente el agregar valor al proyecto o reto de que se trata. Yo aportaría esto, ¿no? Excelente, muchas gracias, Bogart. Ahora sí, Elena, desde tu punto de vista, ¿cómo lidias con ese aspecto, ¿no? Entre el talento, el conocimiento, un papel, y cuando encuentras gente que tiene pues mucho valor y no necesariamente cubre curricularmente en ese sentido la posición, digamos? Ay, esta es una pregunta importantísima y me parece que también es una función
central del liderazgo, formar, impulsar a las personas, y precisamente para que esas personas después puedan tomar estos papeles y que les toque renovar al liderazgo. Si nos centramos nada más en una figura, es esto, si no podemos luchar con el ego, que a veces es una tarea compleja, entonces dejamos de lado esta función tan importante, que es formar, ¿no? Inspirar, empoderar, etcétera, para asegurar que entonces haya pues toda una cadena de personas con muchas habilidades y capacidades para ir renovando estas tareas. Y sí, pues hay que contribuir entonces en esa formación. En el sector público yo creo que hay muchas maneras de hacerlo, y de hecho se hace. Hay desde la formación tradicional dentro de un programa de capacitación, o los apoyos que hay para becas, y entonces simplemente aportar en esta forma tradicional de generar capacidades en la instrucción formal, pero también hay muchas habilidades que se forman en el trabajo, y ahí pues las posibilidades son grandes. Impulsar a las personas, por ejemplo, a dirigir proyectos, a dirigir equipos de trabajo que se forman para solucionar un problema o un proyecto específico. Ahí es donde se puede ir impulsando a las personas a aprender haciendo las cosas y teniendo responsabilidades, organizando equipos, presentando proyectos, representando a las instituciones, negociando, coordinando, colaborando. Y así, esa es una manera de ir formando habilidades. También es muy importante la inclusión dentro de los equipos para darles información a todos los miembros del equipo. Como esto que ya mencionaba Bogart, es muy importante que la gente se conozca, que empiece a identificar las habilidades de los demás, también para aprovecharlas y generar buenas dinámicas, buenas sinergias en los equipos de trabajo. Entender qué están haciendo los demás también es muy importante. A veces en las organizaciones se secciona el trabajo y hay una parte que no sabe qué está haciendo la otra. Y ahí se pierden muchísimas oportunidades para encontrar soluciones colaborativas, además para que el trabajo sea congruente, y eso también forma. Dar información, que todos los miembros del equipo puedan observar lo que están haciendo los demás. Es una manera también de formar a través de las experiencias de los demás, y que retroalimentan las mismas capacidades de cada individuo. Todas estas posibilidades están ahí, no hay, digamos, no es algo que no se pueda hacer en el sector público, y creo que se hace en muchos lugares. Pero sí hay que tener esta cultura de apertura, de colaboración y de formación continua de todos los integrantes de los equipos de trabajo. Excelente, muchísimas gracias, Elena, por tu opinión en ese sentido. Borja, si nos ayudas en ese aspecto, ¿cuál es tu opinión con respecto a este tema del conocimiento, el talento, el papel? Claro que sí. Yo no puedo estar más de acuerdo con Bogart y con Elena, porque prácticamente han tocado todos los elementos, pero me gustaría resaltar varias cuestiones. En primer lugar, lo acaba de decir Elena, yo creo que es responsabilidad del líder levantar las alfombras de las organizaciones y descubrir a la gente talentosa y la gente con creatividad, más allá de ese afán por la titulitis que tenemos en las organizaciones, no las personas, sino las organizaciones o el marco jurídico, porque al final las personas, afortunadamente, sabemos ver si un tatuador tiene habilidades diferentes a las que se le han exigido para ingresar en una organización pública. Por lo tanto, hay una responsabilidad implícita en el liderazgo de poner en valor al resto del equipo cuando descubres un talento oculto o no oculto que puede funcionar y puede ponerse al servicio de las organizaciones. Otra cosa que también ha dicho Elena me parece crucial, justo lo decían al final.
no perdamos de vista que una parte del talento se pone en valor en las organizaciones a través de la cultura organizativa. Y corremos el riesgo ahora con una especie de obsesión por el teletrabajo y el trabajo virtual, de perder un poco los lazos personales que afianza la cultura organizativa. Hace poquito leía un artículo muy interesante del MIT que hacía referencia a que muchas de las empresas, a las blue chips, que durante mucho tiempo mandaron a sus trabajadores a casa, se han dado cuenta que han perdido una parte de la esencia de su cultura organizativa que tan potente les hacía, y ya están obligando a volver a sus trabajadores algún día a la semana para de alguna forma recuperar, como os decía, esa cultura organizativa, ¿no? Por otro lado, para mí es importante poner el foco en que el talento va a ser una de las habilidades que probablemente vamos a necesitar con más ahínco durante los próximos años. Pensar que, por ejemplo, en España tenemos un periodo muy importante de jubilaciones masivas de empleados públicos que se incorporaron con la época de la transición en los años 70 y 80, y esa gente se jubila. Bien, mucha gente se va a retirar y se va a llevar su talento. ¿Vamos a ser capaces de retener ese talento de alguna manera? ¿O la reposición de efectivos va a conseguir mitigar esa huida de creatividad a la que nos vamos a ver abocados? Ojo, porque hay muchos de esos puestos de trabajo que ya no van a ser realizados por hombres, sino que van a ser las máquinas, como muy bien sabéis, a través de inteligencia artificial, la que van a hacer tareas repetitivas, rutinarias y que aportan poco valor. Es decir, que los pocos que quedemos, o los muchos que quedemos, realmente o hacemos aflorar el talento y la creatividad de las personas sobre la base un poco de lo que decíamos hace un rato, de poder buscar fórmulas innovadoras para enfrentarnos a los grandes desafíos que nos espera en un futuro, o realmente nos vamos a ver abocados a administrar un poco la miseria. Fórmulas para que el líder pueda poner en valor a sus empleados, a sus trabajadores, a sus compañeros. Pues bueno, yo a nivel personal uso dos mecanismos que a lo mejor son obviedades, ¿no? Yo intento de alguna forma empoderar a mis compañeros talentosos a través de reconocimientos informales. Si la propia organización no les permite ascender o obtener cargos y puestos por no tener esa titulación, pues a nivel informal siempre les puedes ofrecer algún tipo de encargos y privilegios que de alguna forma pongan en valor su trabajo y su creatividad. Y por otro lado, el reconocimiento ante los compañeros de que ese talento y esa creatividad es importante y es buena para la organización, y que no es simplemente una capacidad personal de ese individuo, sino que la está poniendo en beneficio de toda la comunidad, como decía Bogar. Al final, ese talento y esa creatividad instrumentalizada en favor de todos nos beneficia como organización y nos beneficia como sociedad. Excelente. Yo creo que a todos nos ha pasado precisamente esta situación, ¿no? Que encontramos gente que tiene muchísimo talento, y es más, no necesariamente talento en el perfil en el cual lo trajimos a la organización, sino en perfiles que complementan a la organización, así como decía Bogart con el tema del tatuador, ¿no? Tenía un pulso increíble. Y es para mí muy importante que esta gente tenga la oportunidad en ese sentido, que podamos darle la oportunidad de crecer. Algo muy importante que dijeron, que estoy completamente de acuerdo también: el líder debe ser el que pueda identificar el talento. Identificar el conocimiento es relativamente simple porque se aplica de alguna forma alguna serie de reactivos del tópico en particular, y uno puede verificar que la persona tenga cierto nivel de conocimiento en ese aspecto. Pero cuando hablamos del talento, creo que el talento es algo no sencillo de identificar en la gente. Y para eso, como todos ustedes lo han comentado, lo importante es conocer al equipo, conocer a cada una de las personas, más allá de solo entender su currículum, sino realmente tener una interacción con la gente. Y yo creo que el líder debe de participar mucho en ese sentido y debe de saber conocer y saber entender a sus equipos para poder lograr los objetivos que se están buscando en ese aspecto, ¿no? Entonces, muy interesante lo que ustedes han comentado al respecto
Vemos entonces que hay diversos elementos que se tienen que conjugar para que podamos tener la innovación, ¿no? Desde mi punto de vista, el talento, el conocimiento, el liderazgo, la creatividad, algo muy importante que hemos comentado, la necesidad en ese sentido que existe de resolver algo, ¿no? Y el líder debe incentivar la innovación en esos aspectos. Yo creo que es función del líder el poder incentivar. A mí me gustaría entender cómo ustedes le hacen para lidiar con lo siguiente. Elena mencionó al inicio que para ella innovar era probar cosas nuevas, cosas que no necesariamente se han probado y que no necesariamente van a funcionar en ese sentido. Entonces, ahí me gustaría entender cómo ustedes, como funcionarios públicos, tienen que lidiar con las instituciones cuando dicen vamos a probar algo que no hemos probado y que no sabemos si funcione o no funcione. Si nos puedes platicar un poquito, Bogart, por favor, nuevamente. Sí, con muchísimo gusto. Yo creo que hemos estado en el sector público, no podemos dejar de reconocer en lo que acabas de decir, uno de los talones de Aquiles para la innovación pública. Y es que, por lo menos en los países de tradición romanista, esta donde el derecho es escrito y donde prevalece justamente el principio de legalidad, dice que en una forma abreviada reza que los servidores públicos solo podemos hacer aquello que nos está expresamente permitido, pues sin duda que tenemos que remar contracorriente o al menos estar muy al pendiente de cómo vencerlo. Porque lo primero que provoca en el servidor público ese principio, quiero ser muy enfático, no es una cosa mala, es lo que plantea es poder dar certeza al ciudadano y garantizarle que justamente los servidores no ejecutemos cosas que puedan ir en contra de su esfera de derechos. Pero el lado malo o el lado malo de la interpretación tiene que ver con que genera una sensación de confort, de comodidad o de temor, porque parecería que el Estado está en su figura más acabada posible. Caray, si solo puedo hacer aquello que me está expresamente permitido, pues entonces ahí no cabe el pensamiento innovador. ¿Cómo puedo hacer una cosa diferente si la norma no dice eso? Y entonces, aunque la haga mejor, no puedo hacerlo. Pero es que para hacerlo mejor hay que pasar por una historia que tiene que ver con tener una idea, tener una prueba de concepto, iterar, probar, lanzar, y probablemente en efecto no encuentre el resultado totalmente esperado. Me parece que el Estado mexicano, entonces, el Estado, no solo el mexicano, el Estado en general, tiene el reto de hacerse tolerante a una cosa que introducías antes, que es justamente el fracaso. Pero el fracaso visto desde su acepción positiva, esta que la equipara más a la experiencia, a la forma de identificar el cómo no para encontrar el cómo sí, pero sin duda que tratando de contestar y aterrizando a tu pregunta de cómo hacerle, miren, yo lo que siempre digo entre nuestras comunidades es que el principio de legalidad, en efecto, te dice qué hacer, pero en muy poco porcentaje te dice cómo. Y es justo en el cómo en el que aparece la gran oportunidad de innovar. Piénsese, por ejemplo, que una determinada unidad tenga a cargo la comunicación interna de los derechos y obligaciones de los trabajadores. La norma va a decir que esa área tiene que llevar a cabo comunicación interna. Pero no es muy difícil que le diga cómo. Y no hablo de la imagen institucional de una determinada entidad pública. Hablo justamente de los espacios a las tecnologías emergentes o de la innovación, donde
sin duda puedes hacerlo desde el oficio circular en blanco y negro aburridísima, hasta poderlo hacer en la vía de un video, en la vía de un podcast, en la vía de un digital finance o televisión privada, de manera que ahí estás innovando, estás respetando el hacer solo aquello que te permite la norma, pero estás pensando, y voy a usar esto que nos recordaba nuestra compañera, en el sentido de estás pensando afuera de la caja, ¿no? Y me parece que María Elena lo dice bien, y yo también soy un fanático de usar, de pensar fuera de la caja, aunque a veces ya también me pregunto que ni siquiera hay caja, hay un gran espacio para innovar, ¿no? Es lo que les comparto, amigos y amigas. Excelente, muchísimas gracias, Roberto. Elena, a ver, platícanos ahora tú en ese sentido, ¿cómo lo haces para lidiar con lo que tú misma nos comentaste de son cosas que no están probadas y puede que fallen cuando hablamos de innovación? Es que sí es un gran reto en el sector público. No podemos decir que no. Porque es cierto que como servidores públicos pues, estás sometido a muchas reglas de responsabilidad en el uso de los recursos. Y eso, a veces esa es la mayor restricción para probar cosas que al final pueden no funcionar. Entonces, pues sí, hay que enfrentar esa responsabilidad de quien decidió emplear esos recursos para algo que no sirvió. Pero no siempre es el caso. Yo creo que en muchos aspectos sí hay un margen amplio para innovar sin ir en contra de estos riesgos, ¿no? Estos riesgos estructurales. Entonces lo dividiría en estas dos partes. Hay todos estos aspectos en los que se puede innovar porque están dadas las facultades, están los recursos y hay un margen para decidir las formas para aplicar esos recursos y llegar a los objetivos. Yo, por ejemplo, tuve la experiencia cuando era comisionada en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Claro que era un órgano autónomo y ahí sí hay que reconocer que tiene un poco más de margen para decidir sobre la aplicación de sus recursos que otras entidades. Pero, por ejemplo, estoy hablando hace 6, 7 años, no vimos que tuviéramos ningún impedimento para impulsar un programa de teletrabajo, que era algo, pues sí, bastante fuera de lo normal en el sector público. Pero lo llevamos a cabo. Claro, era algo que todavía tenía que pasar por más iteraciones para que funcionara mejor. Ahora en esta situación en la que estamos, pues ya entró de lleno, pero es algo que se pudo hacer sin ningún impedimento, y funcionó. Fue algo novedoso, no nada más para el sector público, sino inclusive comparando con el sector privado. Fue novedoso en su momento y se pudo hacer sin ningún problema. Muchas veces las restricciones también están en la cultura, en las actitudes. Y ahí hay que preguntarnos si verdaderamente estamos en ese margen de cosas que de plano no se puede hacer o si la resistencia es cultural. Y ahí es muy importante igualmente pensarlo, y no nada más para el sector público. Cuando se plantea una innovación, hay que pensar en un plan de aplicación, un plan de resistencia al cambio, porque la innovación siempre trae eso. Entonces, pues sí, hay que aplicarle de una manera estratégica, sabiendo que siempre va a haber una reacción cultural, porque los cambios no son fáciles. Esto yo creo que es algo importantísimo tanto en sector público como privado. Aplicar estas innovaciones entendiendo que hay que ir también trabajando con esos temores, pues dificultades para adoptar nuevas prácticas, nuevas maneras de hacer las cosas. Y entonces sí es tener un plan para poder sobreponerse a esa resistencia al cambio. Ahora, sí es cierto que también hay otras cuestiones de innovación que no permite, o que digamos que si hay un obstáculo para
el sector público. Y ahí yo creo que sí valdría la pena pensar en mecanismos que abran la puerta a esta innovación. Y bueno, si en otra iteración hay oportunidad de platicar a mayor detalle, pero como lo que se llaman los sandboxes regulatorios, estos espacios de experimentación que se plantean para el sector privado, yo creo que se deberían aplicar para el sector público. Excelente, muchísimas gracias, Elena. Platícanos un poquito, Borja, desde tu punto de vista en ese sentido, por favor. Pues de acuerdo de nuevo con Bogar y Elena, faltaría más. Yo os voy a contar una anécdota. Cuando empecé en mi organización actualmente como responsable del servicio de innovación, yo tengo un perfil jurídico como letrado, es decir, que no se me podía echar en cara que no conocía la reglamentación. Empecé a exigir algún tipo de requerimientos específicos al equipo de IT, de tecnología, porque notaba que hacía falta desplegar ciertas herramientas para el manejo de determinados proyectos. Bueno, el responsable tecnológico de la organización, con copia a todo su equipo, empezó a ponerse en tono impertinente, haciéndome referencia un poco a que no me metiera en temas de tecnología, que yo era jurídico y que no era mi papel, ¿no? Entonces vino a decirme algo así como que mi papel era velar por la vertiente jurídica, a pesar de ser el responsable de innovación, y que ellos se encargarían de responsabilizarse de las aplicaciones de empresa, ¿no? Y dije, te estás equivocando, porque esto no es una empresa, porque si fuera una empresa tú estarías en la calle y mañana tendría aquí una persona que me daría la solución a mis problemas, porque mis problemas de hoy son los problemas del futuro de la organización y a mí me pagan precisamente para adelantarme 5 o 10 años a los problemas que tendremos en un futuro. Quiero decir con esto que al final probablemente las principales resistencias en términos de innovación para avanzar están en casa, es decir, la propia resistencia al cambio. El enemigo lo tenemos dentro. Yo os diría que al final, de nuevo, hay que sacar los galones y hay que liderar, ejercer ese liderazgo, pero a dos niveles. El nivel compañeros de equipo, trabajadores de la organización a los que hay que convencer de que no nos estamos tirando en un pozo sin red, sino que hay cierta experiencia y no vamos a ser los primeros. Y en segundo lugar, convenciendo a las élites políticas, porque al final tampoco nos engañemos, los fracasos acaban mancillando la marca institucional y eso es lo que a ellos les preocupa. No si el proyecto no ha tenido éxito, sino si estás contaminando la marca institucional con esos fracasos. Entonces, yo siempre les digo lo mismo, las pruebas de hoy son las soluciones a nuestros problemas del futuro. Entonces, si nos dejan avanzar, también es cierto que se suelen fiar de los proyectos que lideramos desde mi departamento porque conocen de mi perfil jurídico y saben que difícilmente nos van a meter en la cárcel. Pero hay que conjugar esa versión al riesgo que tiene la gente con las posibilidades que nos otorga la tecnología y en definitiva un poco el ecosistema de lo público, que es cierto, tiene muchas rigideces, pero al final hay elementos que nos permiten avanzar más allá de las resistencias que tenemos internamente y que muchas veces son más potentes que las de los propios políticos, ¿eh? Excelente. Bueno, vamos a hacer una pregunta más porque por temas de tiempo creo que ya estamos un poquito cortos. Me gustaría, hagan de cuenta que vamos a hacer una receta de cocina, ¿no? Entonces, desde su punto de vista, y ahora vamos a empezar contigo, Borja, por favor, ¿cuáles serían los elementos que consideras necesarios debe tener esta receta de cocina para lograr incentivar, volver una realidad la innovación en ese sentido en el sector público? Si todo lo pusieras en una recetita, ¿qué dirías? Debe de haber tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto. ¿Cómo lo verías tú, Borja? En primer lugar, yo diría que lo más importante es que haya germinado en la organización un clima o una cultura organizativa pro apertura y pro innovación. Y eso es cierto que no se consigue en 2 años ni en 1 año. Es decir, se tiene que trabajar intensamente porque la cultura del cambio sea la que, de alguna forma, se extiende en la organización. En segundo lugar, es muy importante que se identifique un departamento, una persona que tire del carro, porque al final, no nos engañemos, esto tiene un desgaste y un esfuerzo a nivel técnico que
requiere de que alguien se ponga al frente y ejerza ese liderazgo con las responsabilidades implícitas que antes veíamos. Y por último, yo lo digo siempre, es muy sencillo, simplemente mira el futuro, mira 5, 10 años vista, y más ahora, es decir, eso lo decías hace un año y te decían, bueno, ya veremos, ¿no? Pero ahora tú miras el futuro 5 años vista y nadie de los que estamos aquí somos capaces de vaticinar qué va a pasar con las administraciones ni con el sector público. ¿Cuál es el horizonte? Por lo tanto, ante una situación de tantísima incertidumbre, qué mejor que ponerse manos a la obra en clave innovadora para buscar soluciones, improvisar tecnología, reformular las reglas de juego, tender alianzas con otros agentes, y al final es un tema de supervivencia, lo decíamos al principio, recuperó el relato original, innovación como mecanismo de supervivencia. Excelente. Ahora sí, Elena, platícanos tú, si le pusieras elementos a esa receta, ¿cuáles son los que consideras deberían de estar dentro de? Bueno, coincido con Borja en la importancia de la cultura. Yo creo que este es el mayor reto no es nada fácil porque se trata de incidir en la organización en su conjunto, pero también en cada una de las personas que componen la organización. Y el cambio trae mucho temor, trae el miedo de las personas a ser desplazadas, a ser sustituidas, a que sus capacidades, sus conocimientos ya no sean útiles. Y creo que esto es el origen de estas resistencias al cambio. Y por eso creo que este debe ser un ingrediente importantísimo. No es nada más convencer a las personas, sino ayudarles a generar herramientas para seguir siendo útiles a la organización. Y entonces desaparecer este temor, aprovechar sus talentos, su experiencia en los nuevos procesos, en las nuevas formas de hacer las cosas. Y en ese sentido también me parece importantísimo para provocar este cambio cultural que en la innovación sea un objetivo, una responsabilidad de todos, no de un departamento de la organización, no de una persona, sino sí convencer de que todos estamos trabajando, todos estamos aportando y que este es un objetivo de todos. Creo que esa es la forma en la que se puede lograr impulsar estos cambios culturales y que es el corazón del proceso de innovación. Excelente, muchas gracias por tu aportación. Bogart, platícanos tú qué le pondrías a esta receta. Muchas gracias. Después de las cosas que han mencionado, yo solo podría agregar que, a ver, imaginemos eso como a manera de receta, donde coincido con que la institucionalización de la innovación como parte de la cultura organizacional, pues es el gran reto. Para lograr eso, yo propondría que, primero que nada, haya un convencimiento de quienes deben arropar la estrategia, quienes en este caso los tomadores de decisiones de las instituciones. Segundo, una vez que se les ha convencido a ellos, es necesario pensar que la cultura de la innovación requiere de permear a lo largo, ancho y de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba en las organizaciones. Por lo tanto, es importante llevar a cabo una función de sensibilización. Y de allí yo me recargaría básicamente en tres cosas a sensibilizar. Primera, la administración del cambio. Esto que parecería una cosa sencilla, pero que cuando hablamos de implantar una nueva cultura, innovar nuestra cultura o crearla conscientemente, porque sin duda que todas las entidades tenemos una cultura establecida, a veces inercial, pero cuando decidimos dar el paso hacia darle ese carácter de innovador, me parece entonces que hay que sensibilizar en materia del cambio, en materia de procesos, en el sector público, y además la innovación misma. Esta plática que hoy estamos aquí compartiendo, la verdad es que a veces no llega a todos los niveles de los servidores públicos. Y si ni siquiera sé
qué cosa, cómo definir la innovación, cuál es el liderazgo, qué persigue, todo lo que hoy hemos estado conversando, pues de pronto va a ser muy difícil que cuando yo llame a alguien a querer innovar, pues a lo mejor confunde con meterse a la regadera, tener una idea y llegar a la oficina e implementarla. Y no, la innovación tiene metodologías, ¿no? Dentro de la libertad que tiene y de que no hay que meterla en una camisa de fuerza, sin duda que hay algunas fases muy interesantes que se deben cumplir. También me parece muy interesante que se haga una convocatoria masiva una vez que la gente ha sido sensibilizada. A través de concursos, ahora de hackatones, y ahí la verdad es que a mí me gustaría regresar a la idea de los hackatones, pero bien hechos, donde haya retos que finalmente se resuelvan a través de esos hackatones, no se queden solo en la generación de ideas, sino ya en ponerlo en práctica. Me parece también muy importante que haya una función de mentoreo, ¿no? De que haya mentores, identificando dentro de las distintas áreas de una entidad pública, el tener enlaces, siguiendo a ese líder, sus líderes, todas encargadas no solo del trabajo institucional, sino de la implantación de esta nueva cultura de la organización que queremos implementar. Muy interesante e importante hacer un reconocimiento a cada momento. Allí es bien importante que destaquemos cualquier esfuerzo. Así como en muchas de las clases, en la primera el profesor decía, aquí todos tienen 10 y no hay preguntas bobas, en innovación debe pasar lo mismo. No hay ideas bobas, no hay ideas que no puedan servir de alguna u otra manera. Por lo tanto, hay que decirle a la comunidad lo importante que es para la organización el recibir esa retroalimentación. Una cosa interesantísima es que hay que estar midiendo cómo avanza esta implementación de la cultura de la innovación. Y en esa medición, fíjense que yo le llamo, hay que cacarear el huevo, hay que decir por todo lo largo y ancho, no solo de la institución, sino en el caso de lo público, inclusive con instituciones hermanas o hasta las más lejanas, cómo se está llevando a cabo esta implementación. De pronto, las sociedades nos desgastamos intentando ideas que ya han sido avanzadas en otras latitudes, en otras oficinas, o a veces de un escritorio a otro. ¿Por qué? Porque no compartimos, porque no hacemos que permeen las ideas, que no permeen cosas innovadoras. Y finalmente diría yo, mostrarle a la gente que formamos las organizaciones el cómo a partir de esa medición y de la implementación de la cultura de la innovación se van sintiendo los beneficios internos que luego en cascada caen a la sociedad, es para lo que existe el sector público, y de esa manera contribuir a un equilibrio entre la vida laboral, la vida personal, pero también a cerrar la brecha en esta vida a la que nos estamos enfrentando como ciudadanos, como si se tratara de dos realidades distintas. Mientras a partir de un smartphone puedo tener alimentación, bebida, libros y casi cualquier cosa, ¿por qué no puedo tener esa misma experiencia en lo público? Hay esfuerzos, sin duda, hay que reconocerlos, pero el camino es muy largo y yo no creo que sea difícil que un día cansados pensemos que el Estado ha quedado por no allegarse más a esa práctica que sí ocurre en el sector privado. Complejo, sin duda, crear una receta, quien diga que esto es fácilmente, es una cosa de largo aliento, a la que le agregaría el último ingrediente, que es la persistencia. Muchísimas gracias, Bogart. Me gustaría no terminar sin antes hacerles una pregunta adicional. Y les voy a decir en qué sentido va. Todos han comentado el tema de pensar fuera de la caja y pensar de una forma diferente.
Para mí lo más difícil es lograr eso. ¿Cómo puedo llegar un día y decir, no debo pensar como Víctor Cruz en mi caso, no debo de pensar de una forma completamente diferente cuando llevo 44 años pensando como Víctor Cruz? Entonces, me gustaría que ustedes a manera de consejo nos ayuden dándole a la gente que nos está escuchando, pues ahora sí que una opinión, un consejo de cómo le hacen ustedes para pensar fuera de la caja en ese sentido. Borja, si nos platicas. Quizá parezca una obviedad, incluso infantil, si me permitís, pero yo os diría que leyendo mucho, formándote mucho y compartiendo mucha información, solo de esa forma te das cuenta que no eres nadie. Al final, todo está inventado, todo está escrito, todo se ha hecho antes, y lo más importante es que tengamos la humildad de reconocer nuestras limitaciones, tener la osadía de querer aprenderlo todo y tener las ganas de querer compartirlo. Por lo tanto, somos una pieza en el puzzle del universo y hay que formarse constantemente, hay que aprender constantemente y compartir un poco lo que tengamos entre todos. Excelente, muchísimas gracias por tu consejo. Platícanos un poquito, Elena, ¿tú cómo le haces para pensar fuera de la caja? Bueno, hay técnicas, ¿no? Si vamos, digamos, a los especialistas, como la lluvia de ideas, donde la regla es no rechazar ninguna idea desde el principio para que la gente esté en la libertad de expresar lo que se le ocurra. Y a veces estos son ejercicios muy provocadores y muy ricos, pero también coincido, hay que prepararse, hay que investigar y no sentirnos que vamos a inventar el hilo negro. Yo sí en lo personal trato siempre, antes de abordar un tema, saber qué se ha hecho, qué han hecho otras organizaciones, qué han hecho otros países, qué se ha hecho antes en la misma organización, porque luego a veces traemos ideas que parecen nuevas, pero en realidad ya se aplicaron y no funcionaron. O se aplicaron mal y se pudieran rescatar, ¿no? Y reeditar. Y creo que este tipo de ejercicios ayudan a esto de pensar fuera de la caja, sí es quitarse restricciones, es decir, todo se vale a la hora de explorar y ya después ir analizando con una óptica muy crítica. Muchas gracias, Elena. Bogart, platíquenos, ¿cómo le haces tú para pensar fuera de la caja? Pues mira, yo me quedo con una frase que me enseñara mi abuelo que decía, estudia de lo que menos sepas. Y luego recogería sustentan que el cruzar información entre lo científico y las artes o las ciencias sociales genera cosas importantísimas. Para finalmente caer en todas estas técnicas como la que mencionaba María Elena, o parte de algunas, ¿no? Sin duda que la colaboración es indispensable. Pensar en los genios aislados la verdad es que es una fantasía. Y voy a retomar cómo arrancabas, Víctor. Decía, es que yo he sido Víctor Cruz y he pensado como tal desde hace mucho. Pues una primera cosa para pensar fuera de la caja, diría design thinking, es colocar al usuario al centro y repetirte todo el tiempo que el usuario de tu innovación, es decir, decírselo a sí mismo, yo no soy el usuario. De manera que esto te va a obligar a justamente diseñar esto que también es parte de conformar lo que se denomina una persona en el sentido griego o un personaje, para que de esta manera imagines quién sería el usuario ideal de la implementación que pretendes echar a volar. Y en ese momento empezarás a pensar de otro modo, lo que estará muy enfocado al concepto de empatía, que en la forma gráfica que me gusta señalar para definirla, es colocarte en los zapatos del otro. Y ese otro es justamente el usuario, que no soy yo, para el que quiero resolver y para el que quiero finalmente, como le decía Borja, pues adelantar
resolver el futuro en el presente, ¿no? A partir de esas ideas. Pues así es como yo le hago y significa que vacunándome contra el ridículo, yo, si le sirve, cuando pienso algo que parece extraño, arranco diciendo, si lo que voy a decir es una locura, pero no me quiero quedar con ella en la cabeza y después pensar que esa locura pudo haber sido algo bueno para la comunidad. Excelente. Muchísimas gracias, Bogart. Bueno, realmente ya para complementar un poquito y concluir desde mi punto de vista, efectivamente necesitamos tener en esta receta primero muchas ganas para lograr nuestros objetivos de innovación, unas 3, 4 cucharadas de resiliencia, porque seguramente nos vamos a estar enfrentando en muchos aspectos a obstáculos que vamos a tener que librar, y la paciencia es muy importante. Por otro lado, el pensar fuera de la caja, desde mi punto de vista, es parte de lo más complicado por nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, la forma en la que crecimos, lo que hemos aprendido. Algo que me ha servido mucho a mí en particular es desaprender. Y bien lo dijeron en algún momento, ¿no? Tenemos que desaprender algunas cosas. Por otro lado, es tener una visión más amplia y una apertura de ideas en ese sentido, ¿no? Y que, como bien lo dijo Bogart, si mal no recuerdo en ese momento, no hay ideas tontas. O sea, todas las ideas, por muy simples que parezcan, pueden ser el diferencial para nuestros proyectos de innovación. Entonces, ha sido para mí muy, muy interesante poder platicar con ustedes, señores. Les agradezco mucho su tiempo. Ya estamos sobre el tiempo del final de la sesión. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos.